Situación real de Darío Ra en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Darío fue disciplinado, ¿qué año fue? En el año 97 más o menos. Fue disciplinado por la Iglesia Adventista del Séptimo. ¿Por predicar qué? En su respuesta, el pastor Humberto Requejo inocentemente repite lo que Darío Ra le había dicho previamente. Este desliz fue aprovechado habilidosamente por Darío Ra. Por predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahí está. ¿Se disciplina por predicar los tres ángeles? ¿Dónde está escrito eso? Yo no... En otro momento, el pastor Requejo explicó que Darío Ra dice que lo disciplinaron por predicar el mensaje de los tres ángeles, pero que él no podía entrar en discusiones al respecto porque no conocía las fuentes informativas sobre el por qué lo disciplinaron. Nuestro hermano y amigo Darío fue disciplinado en la Iglesia Humacura. Él no pertenece más al sistema de la Iglesia Adventista. Déjenlo hablar, ahorita yo voy a hablar. Él dice que él le disciplinaron por hablar el mensaje de los tres ángeles. Yo no puedo ir a discusión más el por qué, porque yo no tengo la fuente. Yo les he dicho que yo voy a ir a la fuente el por qué. Durante una investigación de un robo ocurrido en 2006 en la residencia de la familia Ra, donde también funciona la iglesia de Vallecito, el Departamento de Investigación Criminal de Arequipa, de Brinqui, solicitó a la Misión Peruana del Sur información sobre la situación de la familia Ra en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí vemos la primera página del parte policial de la de Brinqui. Allí vemos la última hoja donde se encuentran las firmas de las autoridades policiales que vieron esta investigación. En la penúltima hoja de este parte policial se hace referencia a un documento oficial formulado por el presidente de la Misión Peruana del Sur con relación a la situación de la familia Ra en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice allí, el documento de atención formulado por el presidente de la Misión Peruana del Sur, Iglesia Adventista del Séptimo Día de Arequipa, del 30 de noviembre del 2006, indica que las personas de José Ra Cipriani, Darío Ra Cipriani, Juana Ra Cipriani y Ruth Cipriani, viuda de Ra, no son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como no existe ninguna iglesia o congregación que pertenezca a la misma, ubicada en la calle Andrés Martínez, número 301, Vallecito del Cercado de Arequipa, en razón que estos han sido excluidos de la feligresía por motivo de indisciplina, conforme se describe en el acuerdo número 014-96 de fecha 14 de marzo de 1996 y de reunión administrativa de fecha 16 de mayo de 1998. Entonces, en ese documento se dicen dos cosas. Uno, que los Ra fueron expulsados de la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la reunión administrativa del 16 de mayo de 1998 por motivo de indisciplina. 2. La Iglesia de Vallecito no pertenece a la denominación adventista del Séptimo Día. En realidad, esa iglesia nunca formó parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando a Darío Ra y a su hermano José Ra, la policía les preguntó sobre la iglesia a la que pertenecían, ellos
no dijeron que eran miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues ciertamente no lo eran, sino que respondieron que eran misioneros de la comunidad cristiana adventista del Séptimo Día de Vallecito. Vean esto en el parte policial de la DIPRINCE. Resumiendo lo anterior. 1. Los Ra fueron disciplinados en 1998 por indisciplina. 2. Los hermanos Ra afirmaron ser misioneros de la comunidad cristiana adventista del Séptimo Día de Vallecito. 3. La iglesia de Vallecito no forma parte de la iglesia adventista del Séptimo Día. Siendo eso la verdadera situación de Darío Ra y de la iglesia de Vallecito, ¿no sería mejor que este hermano fuera sincero con los adventistas que no lo conocen y dejara de tomarles el pelo, asegurándoles que él y la iglesia de Vallecito son parte de la iglesia adventista del Séptimo Día? ¿Es necesario tanta peliculina para llamar la atención? Y sé muy bien cuando hay dirigentes que se oponen a la predicación del tercer ángel y dicen que uno no es de la iglesia. Yo soy de la iglesia. Cualquier persona que diga que no soy de la iglesia, que lo pruebe. Así de sencillo. Papeles hablan. Papeles hablan. Te acabamos de probar con papeles eso, hermano Ra. Darío Ra afirma que no se le siguió un debido proceso disciplinario. A nosotros no nos compete negar o confirmar eso, pues como dijo el pastor Requejo, no tenemos las fuentes de información pertinentes. Pero lo que sí podemos evaluar es el comportamiento posterior de Darío Ra, cómo reaccionó a esa disciplina, con el espíritu de Cristo y de sus sufridos profetas de antaño, o con el espíritu de aquel ángel subversivo y vengativo. Veamos qué espíritu es el que mueve a Darío Ra en el presente. Darío Ra, nadie te puede prohibir que te llames adventista. Tampoco nadie dentro de la iglesia adventista te puede decir a ti que no te llames adventista. ¿Quién es él? Así sea el presidente de la asociación, así sea el pastor de la localidad, así sea el presidente de la Misión Unión, si te viene a decir que no te llames de ese nombre, dile a él, mejor tú no te llames porque no lo mereces al decir eso. ¿Por qué? No tiene autoridad, no sirve lo que él dice. Así que si un dirigente fanático te dice no te llames del nombre de la iglesia, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque es fanático, así de simple. Porque nadie te puede prohibir el nombre que Dios te dio. No se trata de prohibirte que te llames adventista, es solo que seas sincero y digas a los hermanos que no te conocen que tú no eres miembro de la iglesia adventista del Séptimo Día por tal y por tal razón. Eso es todo. Pero si tú vas a ocultar la verdad, y más aún vas a decir que dependes de la Asociación General, estás engañando a la gente, hermano. Darío Ra, yo no soy independiente. Yo dependo de la Asociación General misma. El trabajo que yo hago, yo no le llamo ministerio, porque lo toman a mal, lo ven como un ministerio independiente, y yo no soy independiente. Yo dependo de la organización adventista. Que hayan pastores a quienes yo no le caigo bien por lo que predico, eso no significa que la organización... ¿Usted depende de la organización? Yo dependo de la organización. ¿De la unión, así, de la asociación, de asociación la de Perú? Asociación General misma. ¿Seguro, no? Claro que sí. Por eso yo te digo, yo trabajo con todo el sistema de la organización adventista, desde la Asociación General. Increíble lo que dice este hermano. Pero continuemos para ver cómo del dicho al hecho hay mucho trecho. Darío Ra, el pastor que diga que los de la iglesia de Vallecito
están fuera de la organización, es un falso pastor, es un mentiroso. Ahora bien, siendo que hay trigo y cizaña, es fácil para la cizaña querer desmentir al trigo. Puede inventar lo que sea, y lo están haciendo. Por eso es que varias personas creen que Vallecito, que es una iglesia adventista del séptimo día, tal y conforme lo manda la palabra, creen que está fuera de la organización. Por favor, ya estamos muy creciditos para creernos cuentos de que aquí se hable contra la iglesia, que estamos contra la organización. Eso es cuento que no cuesta nada, en el mundo le llaman barato. Habrá que tomarlo de la palabra. Porque decir eso, de este lugar que proclama el mensaje del tercer ángel, no se llama otra cosa que patraña contra la verdad. Alguien no se cree este cuento, ni aunque se lo diga, escúchame bien, ni aunque se lo diga el presidente de la Asociación General de todos los adventistas del séptimo día. Así sea pastor, así sea el presidente de la Asociación General, si te viene a decir, no le creas al fulano que predica los tres ángeles, ¿por qué? Está bien, predica la verdad, pero nosotros no le creemos, o él no vive lo que predica, o no es reconocido por la iglesia, o no es un adventista, hazte el sordo, aunque sea el presidente de la asociación, y dile, apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, no conoces las cosas que son de Dios. Ningún dirigente de nuestra iglesia puede atacar estos tres mensajes. No pueden decir esos que predican los tres ángeles están fuera de la organización, porque el que diga eso es un falso pastor. Aléjese de él como se alejaría de la lepra. ¿Me entendió? Y que si el presidente de la misión, el pastor de Parra, de Miraflores o de cualquier otro sector, viene a decirle a usted que estamos fuera de la organización, es un mentiroso. Así de sencillo. No le crea. Lo toma usted como ignorante y se burla de usted, porque sabe que usted le va a creer más a él que a la verdad. Darío Ra, los pastores adventistas de la misión peruana del sur en Arequipa son simples maestros falsos opositores, no son nada. ¿A quién va a atacar este mensaje, dice? ¿A quién? ¿Ha leído a quién va a atacar? Mire lo que está denunciando. ¿Se ha hecho habitación de qué? Se va a enfrentar contra demonios este mensaje. Contra espíritus inmundos. Así que si se va a enfrentar a esos poderes, ¿usted cree que son para los del tercer ángel gran cosa los simples maestros falsos opositores? No son nada. Por tanto, ellos no pierden el tiempo con los falsos maestros, porque van a pelear contra peores poderes. ¿Comprende usted? ¿Está serio el asunto o no? Así que si los falsos maestros dicen, tengan cuidado, son divisionistas, no vayan para allá, no escuchen eso, a los que llevan el tercer ángel, poco les va lo que ellos dicen. Eso no los frenará, porque su enfrentamiento es con peores. La misión, hermano, pues, si quieres yo me la entrego. Ahorita me voy a ver, Acá no vamos a hacer contigo entonces, muy bien. La misión, hermano, pues, si quieres yo me la entrego. Ahorita me voy a ver. Darío Ra, las credenciales ministeriales no sirven, hasta el diablo tiene credenciales. ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¿A qué tiempo hemos llegado? Se da más valor a los escritos de seres humanos finitos, mortales, que ni profetas son. No son nada. Su credencial no vale, porque aquí lo que vale es el escrito está. Una credencial no sirve para nada si el escrito está, no la apoya. ¿Y cómo le dan valor a la credencial? ¿Tiene credencial para poder hablar?
En lugar de decir, ¿tienes el Espíritu de Dios para poder hablar? Si hasta el diablo tiene credencial. Pero es el colmo, ¿no?, a lo que hemos llegado. ¿Qué demostramos ser? ¡Nada! Porque hasta el mismo diablo puede entrar con credencial a la iglesia y predicar lo que le plazca. La credencial no aprueba de que tú estés predicando la verdad. Puedes estar predicando mentiras. Oh sí, hay muchos predicadores populares, muy conocidos dentro de la iglesia, que llegan a enseñar que no hay que predicar profecía, que cómo vas a estar hablando ahí, que la bestia, que su imagen, así no vas a ganar muchos amigos. Por eso es que no te va bien cuando predicas, dicen todavía. Y todavía para remate besan a los ídolos. Y de este tipo de personas hay gente que hasta dice, pero tiene credencial. Lo bueno que está dentro de la organización, por eso le creemos. Llegan a hablar cosas obscenas, porque no tiene otro nombre. Así de sencillo, ¿cómo vas a hablar y vas a decir que porque tiene credencial y es reconocido por los demás dirigentes, aunque diga que tengas que besar a los ídolos, ¿a ese le darías tus diezmos tú? ¿A ese le pagarías? Jamás. El que no trabaja, que no coma. El ocioso no tiene por qué recibir apoyo. Pero muchos enseñan así. Otro pastor decía, yo no necesito tener que instruir mucho a la gente. Si viene un borracho, yo lo bautizo al borracho. ¿Le darías tus diezmos a ese pastor conscientemente? ¿Tú le darías diezmos a un pastor que bautiza borrachos sin que se hayan convertido? Jamás. Porque si haces eso, eres borrado del cielo. No entras en el reino de los cielos. Estás engañando y estafando. Así que entonces, debemos de tener cuidado. No hemos de pensar simplemente en el papelito llamado credencial, que si lo pones al fósforo se quemará. Así de simple. No se puede imputar los errores que comete un pastor a todos los demás pastores. Además, ningún adventista le entrega sus diezmos a un pastor que besa a los ídolos o bautiza borrachos. Se los entrega a la tesorería de la iglesia y después es llevado a la tesorería de la misión o asociación. Si allí se administra mal, eso escapa de las manos de los feligreses. Dios no nos condenará por los errores que cometen nuestros líderes. Ellos mismos le darán cuenta a Dios. Eso dice Elena de White en Obreros Evangélicos, página 238 y 239, y El Ministerio Pastoral, página 297. En cuanto a las credenciales ministeriales, estas existen desde los días de Elena de White. Ella misma tuvo una, ahí se los mostramos en pantalla. El libro Obreros Evangélicos hace varias referencias de las credenciales ministeriales, por ejemplo, en la página 99, 101, 410, etc. Darío Ra. El manual de la iglesia no es un reglamento, solo es un apéndice. No va a salvar ni siquiera la pata de una hormiga. No tenemos más manual que la Biblia. Hay algunos que se rasgarían las vestiduras cuando digo esto. Sí, porque piensan que el manual de una iglesia es el reglamento. No, no es reglamento el manual. Te voy recordando eso, hermanito. El manual solo es un apéndice, un índice, donde tú vas, buscas un tema y luego te vas a la fuente para poder confirmar lo que dice allí. ¿Así? ¿De dónde has sacado la idea de que el manual de la iglesia es un reglamento? Me atrevo a retar a cualquier religioso que venga y que diga y que demuestre con las escrituras que el manual de la iglesia debe existir como reglamento de la iglesia. Y le voy a mostrar con la Biblia que eso es mentira. Que eso no existe, que eso es inventado. Y te voy a decir por qué. Porque los manuales de iglesia no permanecen. Siempre hay que estarlos renovando y aumentándole de acuerdo con el deseo que se tiene de destruir a otra persona. Ah, quiero inventar una ley para arrinconar al otro y saco una nueva ley en el nuevo manual.
Así que no te rasgues las vestiduras ni creas que es una blasfemia hablar así del manual. No exaltes al manual más de lo que debes porque lo ensucias, ni tampoco lo rebajes menos de lo que debes porque lo ensucias. Exaltarlo es ponerlo como reglamento, rebajarlo es decir, anda, quémalo. Ahí que estés el manual, ahí está, déjalo en paz al manual. Anda, lee la Biblia para que te salves, que el manual no va a salvar ni siquiera la pata de una hormiga. Ya con eso te dije todo, hermano mío. Así de sencillo. Darío Ra. Los pastores del Perú no predican ni son fieles a la verdad. Esta no les interesa. Aquí no hay pastores que predican la verdad. Pastor, pregúntale a los hermanos. Hemos querido, hemos buscado. Y varias veces yo les he Pero dicho nadie, a ustedes, ¿sí o no? pastor es fiel a la verdad. O sea, toda la iglesia está mal. No toda la iglesia, los miembros no No están me refiero a la jerarquía. no a la jerarquía, sino a los pastores. Bueno, No es ya, que el pastor tomemos es una pastoral. jerarquía. Aunque usted no crea, ya, lo vamos a tomar como usted dice, pastor. Sucede que aquí ningún pastor se ha puesto en favor nuestro, ni quieren interceder ante el pastor. Hay que ser sinceros y realistas. Ahorita nuestro pastor, el presidente, Rubén Jaime, él ha dicho claramente que predicar profecía es un error. A mí me lo ha dicho, yo he Pero pues conversado. acaban de dar a toda Arequipa los Mentira, videos pastor. del pastor, Pastor, del una pastor jugada, del pastor Bor. Es que una predica jugada. profecía. Entonces, ¿cómo no van a querer profecía? Pastor, es una jugada. Pero Nosotros vamos que a estamos juzgar de hablando esta como, manera. porque yo los conozco, pastor. Yo he hablado con ellos. No soy de allá una vez, pastor. Yo he conversado con el pastor Jaime. El pastor Jaime se ha hecho guerra esta última vez. Acá mismo en Arequipa ha dicho, yo voy a exterminar a esos disidentes del tercer ángel. Pero ¿qué explicación le damos al hecho de que ahora ¿Al pastor Esteban? todas las iglesias están pasando los videos? Usted es la causa. Exacto. Bueno, Y entonces por algo nosotros- sirvió que viniera. Correcto. Los que están escuchando la verdad. Pero ellos solamente lo hacen por contrarrestarlo a usted y a nosotros. A ellos no les interesa. Pero juzgue Dios. Pastor, discúlpeme que le corte una vez más, pero creo que usted con el ministerio que tiene de años, no puede usted ahorita creer de que le estén haciendo un injusto juicio ellos al hacer eso. Mire usted su experiencia, mire la realidad. Pero es que así lo trataron a mi Señor. Yo aquí solo me preocupa cómo me tratan a mí. Tampoco a mí, pero tampoco me puede engañar. ¿Cómo cierro los ojos ante la evidencia? Pastor, no podemos esconder la luz debajo de una mesa. Algo está pasando y cerrar los ojos. No es esconder la luz, pero yo busco de estar en armonía hasta donde yo pueda. Todos. Pero va a armonizar usted con quien no se lleve en concierto. ¿Pueden andar dos puntos de concierto si no se entienden? Pastor, es claro, la luz y las tinieblas no concilian. Cuando hay demasiada paz y buscamos mucha armonía es peligroso. Yo prefiero, pastor, que haya disensión. Yo prefiero, pastor, que haya disensión. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo he venido a traer espada. Y vino en disensión evangélica. No porque Cristo atacó, sino porque la verdad debe entrar y les guste. Pero ¿No? contra nuestra propia iglesia. ¿Pastor, contra nuestra iglesia o contra los que están engañando en la iglesia? Pero no son tú lo toda que la me estás iglesia. diciendo es que todo esto no sirve, No. que no hay uno que predique la verdad, que aún cuando predican la verdad lo están haciendo por contrarrestar lo que tú haces. O sea, no entiendo yo todo eso, es demasiado. Retrocedemos a los días de Elías. ¿Qué pasó en los días de Elías, pastor? Solamente había unos cuantos profetas que estaban con Elías. Los grandes dirigentes se opusieron. Era tiempo de Y apostasía. salió Elías y formó un grupo aparte. No, ¿hemos hecho eso? Yo soy testigo de que no lo he hecho. Ni pienso Eso es hacerlo lo que a ahora. mí me han dicho. Me han dicho de que Pastor, no quieren saber nada con la ¿qué importa lo que organización. dice el pastor? Pero escúchame. Si no hay ninguna armonía, no, me acabas de decir que es mejor la disensión. Claro. Si no hay ninguna armonía con la iglesia total, no solamente con una iglesia local, sino con la iglesia total, entonces somos parte de eso. Somos parte de eso. De lo que yo he escuchado me da la impresión de que aquí No, todo estoy está diciendo mal, la verdad. todo está mal. Pastor, ¿qué prefiere que le diga? ¿Que todo está bien cuando no está No, bien? no todo, ¿Que la pero mitad que tú está me bien? digas, bueno, aquí hay pastores leales, pero hay otros pastores. Pero no hay. que no lo son. Pero no hay. No lo hay. ¿Debo mentir? No hay, pastor.
Aquí en todo el Perú no hay pastor leal a Dios. No hay pastor leal a Dios. No hay, pastor, lo buscamos. Aquí en todo el Perú no hay pastor leal a Dios. No hay pastor leal a Dios. No hay, pastor, lo buscamos. Darío Ra, los pastores son culpables por las divisiones en las iglesias adventistas. Cuando hay divisiones en la iglesia, en el 99.9% de casos el pastor es el culpable. ¿Por qué? Por predicar lo que no es verdad. Y por lo tanto, hay que llamarle la atención y hay que decirle, o te pones a enseñar la palabra o te vas del cargo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que lo mantiene. Darío Ra, los dirigentes de la obra han hecho una nueva y falsa organización bajo un nuevo y falso mensaje. Pero si esto no pasa, entonces está empezando una nueva organización bajo un nuevo mensaje falso que no es el tercer ángel. Cuando se deja el tercer ángel, se apostata de la organización y se forma una nueva organización. Lo que significa que los que dejan el tercer ángel ya han iniciado una nueva organización, una falsa organización, donde ya no se predica el tercer ángel, donde solamente se dice, sí, también predicamos. Mentira, Señor, pero no oímos hablar de ese mensaje del tercer ángel. Todos lo sabemos y nadie nos va a engañar en eso. Es que el problema aquí no es la parte administrativa. La Asociación General con sus oficinas, las divisiones con sus oficinas, la Unión con sus oficinas, la Misión con sus oficinas, todos los administrativos, el orden no tiene ningún problema. El orden se tiene que hacer constantemente. El problema es haber cambiado el mensaje del tercer ángel. Al haberlo hecho, todo ese sistema que está organizado administrativamente a través de todas estas instituciones ha iniciado una nueva organización. Esa nueva organización tiene un nuevo mensaje. Al tener un nuevo mensaje ya no es la organización que se estableció para la predicación final de los tres ángeles. Darío Ra, los dirigentes de las instituciones adventistas se enriquecen con los diezmos y las ofrendas. ¿Se estará mirando al espejo este hermano? Bueno, los retienen y no dejan que se predique los tres ángeles. Cuando no se predica ese evangelio, entonces solamente se pone una institución religiosa con el afán de poder sacarle dinero a la gente. Porque para eso son los diezmos y las ofrendas, no para que se vayan a través de una institución, se enriquezcan ellos, se engrandezcan, retengan los diezmos y no dejen que se predique los tres ángeles. Esto último es lo mismo que este hermano le confesó a Hugo Gambetta en aquella memorable reunión de 2006. Pero no es bueno de retener los diezmos, aguantamos, porque Dios nos sigue. Entonces, ¿por qué no nos dan, digamos, si se pagan salario de ustedes, por qué no dan a la iglesia el resto? Pastor, porque estaríamos haciendo algo negativo. ¿A dónde enviamos ahorita el dinero si sabemos que en manos de quienes nos contrarrestan en la obra les estamos pagando para que nos hagan guerra? Eso no tiene sentido, la Biblia no enseña así. Yo no he leído ningún testimonio de la hermana de Fay donde diga que tenemos que devolver, no importa para que se nos haga guerra. La organización, pastor, yo he entendido, por lo que he leído, la organización tiene leyes y reglamentos. Y parte de esos reglamentos dice que cuando este lado fracasa, este lado funciona. No es posible que se quede todo en este lado y usted diga, hay que seguir dando, ¿a quién? Aquí se está dando al alcoholín, se está avanzando la obra, ¿hay alimento en la casa? No hay. Darío Ra, dirigentes falsos, ávaros, corruptos, que están interesados solo en los diezmos y ofrendas. ¿Se seguirá mirando al espejo este hermano? Lamentablemente, a través del tiempo, el enemigo de las almas ha trabajado para que este diezmo, estas ofrendas, sean totalmente tergiversadas
a fin de que la gente, en lugar de ver algo positivo en ellas, vea algo negativo. Pero eso también ya estaba profetizado, porque a Dios no se le va nada. Nos dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¡Qué interesante! El apóstol Pedro ahora está haciendo mención de un grupo de falsos maestros, es decir, hombres que se iban a declarar ser servidores del Señor, pero que en realidad iban a desviar de la verdad, del camino correcto. Y dichos falsos maestros, se nos dice aquí que se iban a caracterizar por la avaricia, y por avaricia iban a hacer mercadería con la gente de la iglesia. Es decir, los iban a utilizar solamente para llenar sus arcas, para llenarse de dinero, y de esa manera mundanalizarse como iglesia, dedicándose a gastos que no deberían de haber en las iglesias. En una ocasión, por ejemplo, se encontró un presidente de la iglesia que había estado jugando los diezmos y las ofrendas en la bolsa de valores. Así que inmediatamente se tuvo que tomar cartas en el asunto, y él era el presidente de toda la asociación general. En 1997 ocurrió tal hecho, y este hombre, Falkenberg, había estado prácticamente gastándose el dinero que le pertenece a Dios y jugándoselo en la bolsa de valores. ¿Y qué tal hubiera perdido en la bolsa de valores? O sea, todos los feligreses de la iglesia hubieran perdido todo. Miren a los extremos que se lleguen las iglesias, ¿no? Ese es el mayor peligro que puede ocurrir. Por eso la Biblia nos dice de que habrán quienes harán mercadería de la feligresía con el propósito de engañar. Se empieza a buscar dinero, se empieza a buscar la parte económica, y solamente se piensa en hacer comercio con la gente. Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando alguien quiere comercializar con la gente? Cuando no le predique el evangelio que es para esta hora. Vale decir, el mensaje de los tres ángeles es el único evangelio que menciona toda la Biblia. Cuando no se predique ese evangelio, entonces solamente se pone una institución religiosa con el afán de poder sacarle dinero a la gente. Nos dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. De manera que entonces tú reconocerás a los falsos dirigentes que entraron en corrupción cada vez que veas que su preocupación solamente es la parte del diezmo, la parte de la economía, la parte de las ofrendas, la parte de los pactos. Solamente te van a predicar acerca de mayordomía. No van a quererte hablar de las profecías. No van a quererte hablar acerca de la obediencia a la ley de Dios. No van a quererte decir cómo poder alcanzar a apartarte de la mundanalidad y renunciar a los vicios de este mundo y a sus locuras. Solamente te dirán: Dios te ama, Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para Él, no hay más nada que hacer. Él solo quiere que creas. Esas mentiras las declararán aquellos que solamente están buscando llenarse de economía con el dinero del pueblo. Darío Ra, el pueblo debe levantarse. Pastor adventista, ¿quieren sueldo? ¿Quieren diezmo? Entonces trae comida. Cuando algún pastor, dirigente, presidente no quiere predicar los tres ángeles, el pueblo debe levantarse, debe reclamar, debe decirle a su pastor: ¿hasta cuándo no vas a predicarnos el tercer ángel? Queremos pasto, eso es lo que exigimos de ti. ¿Quieres sueldo? ¿Quieres diezmo? Entonces trae comida.
Y después de golpear fuertemente a la institución adventista con astucia, Darío Ra trata de persuadir a sus oyentes para que le entreguen a él los diezmos y las ofrendas. Esta lección nos ha despertado, está llamando la atención con fuerza para que nosotros podamos darnos cuenta dentro de la iglesia que debemos darle todo nuestro apoyo a los que están llevando el tercer ángel, orar por ellos, dar todo lo que tenemos para que ellos terminen rápido la predicación del evangelio, puesto que los otros no lo quieren hacer. Darío Ra, los que me acusan de haberme beneficiado con los diezmos y ofrendas, lo cual es verdad, son los hipócritas dentro de la iglesia. Hay personas que dicen, no lo oigas, tú no sabes quién es. Es así, es un tal por cual. No tenía nada, ahora tiene mucho. Esta gente no tiene sangre en la cara. Estos son los hipócritas dentro de la iglesia. Estos son los que no aman a Jesús. Darío Ra se inventa enemigos del mensaje del tercer ángel en el pastorado para manipular y engañar con eso a los hermanos, dándoles a alguien a quien repudiar, mientras que él se presenta como el mensajero valiente que desenmascara a los falsos profetas mentirosos. Habrán ministros que se opondrán a la proclamación del tercer ángel. Oiga, sí, si tu pastor dentro de tu iglesia adventista del séptimo día te dice que predicar el mensaje del tercer ángel asusta a la gente, hazte el sordo. No le hagas caso a ese falso profeta. Si tu pastor en tu iglesia te dice que predicar el tercer ángel es divisionismo, no le hagas caso a ese falso profeta. Si tu pastor dentro de tu iglesia te dice que predicar el tercer ángel es separatismo, divisionismo, raísmo, daríismo o lo que quieran que te digan, no le hagas caso a ese falso profeta mentiroso. Darío Ra, el dirigente que diga que soy disidente, que estoy fuera de la organización, no vale nada. He sido llamado por Dios y no necesito pedir permiso a ningún dirigente para predicar. En las iglesias adventistas se entiende. Ni tampoco vas a callar a alguien que la lleva, ni mucho menos vas a ir a meterle cuento a los que están escuchando de venir a decirle que no le creas, que eso es mentira. Hay que ser tonto para creerte, así seas pastor, pues. Así vengas con 7 credenciales, ¿qué nos importa? No debemos ponernos celosos de estos laicos predicadores y decir, son disidentes, están fuera de la organización, no vayas a escucharlos. Porque eso es ser egotista. Estar desprestigiando a otros para poder elevarte tú no sirve para nada. Solo muestra que eres una persona que no vales nada ante los ojos de Dios. Así de sencillo. Tú cuando ves que un laico predicador esté enseñando, tú como pastor, tú como presidente de la misión, asociación, división, unión, debes de ser el primero en decir, vayan a apoyarlo, vayan a hacer lo que él les diga, porque así es como se hace la obra. Te guste o no te guste. Si tú no haces eso como dirigente, cuanto antes se te quite el puesto, mucho mejor será para que no te hagas daño, porque no estás hablando la verdad. Así que, hermano dirigente, pastor, presidente de la misión, asociación, división, unión, nadie te ha puesto a ti para que tú tengas que decir a otros hermanos, me tienes que pedir permiso para hacer esto o aquello. Y si no pides permiso, estás fuera de la organización. ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? Edúcate. ¿Cómo tú le vas a decir que está fuera de la organización a un laico que ha sido llamado por Dios para proclamar el evangelio y que no necesita pedirte permiso a ti para hacerlo? Darío Ra y su complejo de Elías. Así que si usted escucha por ahí prédicas que digan que los que están llevando el mensaje del tercer ángel son divisionistas, hágase el sordo, porque los que dicen eso están dividiendo a la iglesia. Los que dicen que son disidentes los que llevan el tercer ángel no deben ser escuchados, aléjese de ellos, porque están dividiendo a la iglesia.
La iglesia está unida. Los que llevan el tercer ángel están unidos con todo el cuerpo de la iglesia. Son inseparables. Ni con una operación se los puede arrancar. ¿Comprendió? Solo los falsos maestros están diciendo en varias de nuestras iglesias. Están predicando en sus púlpitos que hay división y que los del tercer ángel que están llevando el mensaje en esta zona dice que son disidentes. Tenga cuidado. Cuanto antes se saque esos falsos maestros, aunque tengan cargos altos en la iglesia, mucho mejor será para la iglesia. Ellos no deben de estar dentro de nuestras iglesias. Es la hora en que el pueblo debe despertarse, levantarse y dejar oír su voz. Se acabó. Los falsos profetas deben de ser anulados. ¿Se acuerda usted de la historia de Elías? Los falsos profetas, los 450 profetas de Baal, tuvieron que ser sacados del pueblo para que la lluvia tardía cayese. Igual tiene que ser ahora. Los falsos maestros deben de ser reconocidos, señalados y sacados de la obra. Y así les digamos a esos otros, divisionistas, cismáticos, disidentes, se van a pasar sobre nosotros sin hacernos caso, porque ellos no van a hacerle caso a nadie, solo a Dios. Ellos, los que Dios va a llamar, los que van a pelear esta última batalla, van a ser valientes, van a servir aún así, dice Jehová. Y usted le va a decir, ¿te ha dado permiso el pastor? Y él lo va a mirar y le va a decir, quítate de mi camino, porque Dios me ha enviado. Así que a ti no te voy a hacer caso. Y aunque usted le diga, desorganizado, independiente, él se va a hacer el sordo, porque no escucha a pecadores que no quieren servir a Dios. Esos se llamarán Elías. Los Elías no le temen a nada. Parecen rocas, parecen fierro. Así usted les diga lo que les diga. Ellos tienen una misión y una tarea. Y su tarea se va a terminar. ¿Comprendió? Y si usted quiere tener ese espíritu de Elías, tendrá que ser valiente e intrépido como Elías. Es llevar el mensaje, aunque el mundo se le oponga y aunque se quede solo. ¿Qué cosa dice que tienes que hacer tú como pastor, tú como presidente de la misión de la Asociación División Unión? En lugar de estarte haciendo la víctima diciendo, ay, que nos están dividiendo, ay, que están haciendo que la iglesia se caiga, ay, que hermanos, no hay que permitir esto. En lugar de hacerte la víctima, tienes que ser valiente y tienes que decir, hay que ponerse de su lado del que lleva el tercer ángel. Vayan a respetarlo, porque es el siervo del Señor. Respétenlo y obedézcanle. Si no lo haces, no vas al cielo. Por gusto te haces ilusiones. ¿Acaso tu cargo te asegura que vas a ir al cielo? Jamás. Ese día nunca va a llegar. No van a ser. Por gusto es. Alguien vendrá con el espíritu de Elías y tú, dirigente, tú, pastor de la iglesia, no cometas errores que después te vayan a pesar. No te opongas a los que llevan el mensaje de los tres ángeles. Sé humilde. Póstrate ante la verdad. Reconoce a tu Dios. Pídele perdón por haberte opuesto. Pídele perdón por haber ido a tus iglesias a decir mentiras y engaños contra los que predican los tres ángeles. Y quizás puedas encontrar redención con Dios a tiempo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y enseña a tus hermanos en la iglesia que sirvan a los que llevan los tres ángeles, como Eliseo lo hacía con Elías. O sea, este hermano nos quiere decir que los adventistas tenemos que servirlos a ellos, como Eliseo servía a Elías. Esto concuerda con uno de sus artículos, titulado El Elías, bajado de su sitio web adventistendios.com.pe. Hay una página en la que podemos ingresar libremente, adventistendios.com.pe. Así que pueden ingresar con facilidad y bajarse todos los temas que deseen. Ahí tenemos una variedad de temas. De allí bajamos el Elías. Aquí lo tenemos en pantalla. Allí se hablan de los
tres Elías. Elías tisbita, Elías de los días de Cristo, o sea, Juan el Bautista, y el Elías de los días finales, que si bien no dice quién es explícitamente, Darío Ra da a entender que son él y su hermano. Esto se corrobora al observar algunas de las características de Elías, que ellos han dado y las han aplicado sutilmente a la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, el punto 2 dice: en sus días hay una abrumadora apostasía. El 3 dice: enfrentamientos con los dirigentes administrativos. Es obvio que se refiere a los dirigentes de la organización adventista que se le oponen. El 5 hace descender fuego del cielo y derrota a los sacerdotes. Y el fuego es la palabra y los sacerdotes son los falsos maestros. Ya sabemos toda esa historia. El 6 establece escuelas de profecía. En realidad, quien estableció las escuelas de los profetas fue Samuel en los días del rey Saúl, pero Darío Ra dice que fue Elías para poder equipararse con él, pues Darío Ra celebra cada año en la iglesia de Vallecito sus escuelas de profecía. También nos han comentado que tiene una escuela donde está compartiendo un poco lo que ha aprendido. Correcto. Es una escuela de profetas que la tenemos todos los veranos, es decir, entre los meses de enero a marzo. 3 meses. Exacto. Le llamamos escuela de profetas por los cursos que enseñamos, ¿no? No tenemos tiempo ahora para comentar cuánto le cobra a la pobre gente que va allí para aprender, a pesar de que Darío Ra y su hermano ya tienen un ingreso de todos los diezmos y ofrendas de la iglesia de Vallecito y de las otras iglesias que controlan. Lo que sí podemos afirmar en este momento es que muchos de los que participan de esas escuelas terminan volviéndose seguidores de Darío Ra y salen con el mismo espíritu subversivo que caracteriza a este. Ahora sigamos con las características de Elías de Vallecito. 7. Irónicamente, no es reconocido por el pueblo. Como los adventistas en general no reconocen a Darío Ra. 13. Se encarga de invitar a quienes continuarán en la obra. Esto es parecido a otro documento oficial de la iglesia de Vallecito, oficio número 002-16-02-2007, en donde ellos dicen que Vallecito es la iglesia de Jerusalén moderna que dio inicio al mensaje. 14. Los que vienen después, como Eliseo, estarán sujetos al Elías y no podrán superarlo. Esto es casi lo mismo que Darío Ra le dijo a los pastores y dirigentes hace un momento. Alguien vendrá con el espíritu de Elías y tú, dirigente, tú, pastor de la iglesia, no cometas errores que después te vayan a pesar. No te opongas a los que llevan el mensaje de los 3 ángeles. Sé humilde, póstrate ante la verdad, reconoce a tu Dios, pídele perdón por haberte opuesto, pídele perdón por haber ido a tus iglesias a decir mentiras y engaños contra los que predican los 3 ángeles, y enseña a tus hermanos en la iglesia que sirvan a los que llevan los 3 ángeles, como Eliseo lo hacía con Elías. Por último, el punto 15. Los nuevos conversos nunca pierden de vista a los antiguos. Es decir, Darío Ra les enseña a sus alumnos a ser dependientes de él, y es por eso que muchos de ellos se vuelven sus partidarios, y de allí en adelante se dedican a promover a Darío Ra y a sus doctrinas que ellos creen son las correctas. Finalmente,
recomendamos a Darío Ra, el Garmir moderno, que reflexione cuidadosamente en las siguientes amonestaciones que al parecer no quiso tomar en cuenta en nuestro documental anterior. El Señor tiene un pueblo y lo está guiando. Aunque en la iglesia hay cosas que no son correctas, Jesús no lo ha puesto a usted en el timón para guiar a la iglesia. A menos que cambie su actitud, usted no podrá salvarse. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es la única condición bajo la cual Dios puede restaurarlo a su favor. Es necesario que se realice en su caso la obra genuina que el Espíritu Santo de Dios efectúa en el corazón. Si es que usted ha de ser rescatado de la trampa del enemigo. Tengo muy poca esperanza en su caso, porque sus principios están corrompidos. Usted es un hombre de carácter engañoso y sin embargo se atribuye grandes cosas. Satanás ha logrado hacerle creer que usted ha sido elegido por Dios para desempeñar una parte especial como una persona destacada en relación con el mensaje del tercer ángel al ser proclamada con poder. Pero usted no está en armonía con Dios y Dios no puede contribuir a propagar el error. Usted saca el mejor partido posible de los errores que advierten en los hombres responsables de la iglesia y se aprovecha de los reproches dados a ellos. Debido a que esas personas no armonizan con usted ni consideran correcta la experiencia religiosa que usted piensa que es superior a la luz que Dios ha hecho brillar sobre la iglesia. ¿Quién lo ha colocado a usted en el sitial de juez para condenar a otros? No ha sido Dios, sino usted mismo. Usted está engañando y siendo engañado. Satanás ha dispuesto de tal forma las cosas que usted ha cercado su alma con una barrera de falsedades. Mensaje selecto, tomo 2, página 95 y 96. Que el Señor ilumine y defienda a su pueblo adventista del séptimo día. Amén.